general del sindicato de trabajadores de autoconvocados de la educación ahí en Formosa. No sé si nos está escuchando Nilda, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día, los escucho, las escucho. Bueno, muchas gracias por atendernos, Nilda. Eh, Contanos un poco de tu gremio en principio. ¿Qué sector de docentes representás y cómo vienen disputando derechos en Formosa? Bueno, nosotros somos un gremio que conservó el nombre de origen como grupo, que éramos unos docentes autoconvocados. Nacimos legalmente en el 2001. En realidad veníamos de historias de juntarnos ya en la huelga docente en el periodo de Alfonsín, después cada uno volvió a su casa. Después cuando aparece el incentivo docente, allá por el 99, empezamos de vuelta a juntarnos a partir de las demoras que había para el pago. En ciudades como Formosa nos conocemos todos Ujú. y de repente sabíamos que por algún esposo de una colega, hermano, pariente, que ya entró la transferencia y no se pagaba y a veces pasaban 15 días. Eso hizo que volviéramos a ese ejercicio de la autoconvocatoria. Fue creciendo, creciendo y en algún momento quien en ese momento era ministro dijo que no éramos nada, que éramos asambleístas, que éramos subversivos. Y bueno, la sorpresa fue que a la asamblea siguiente teníamos el mecanismo de mandato escrito. Por mandato eh, trajeron que había que armar un gremio y se armó el Ujú. gremio. Y en marzo fue ese mandato, fue justamente un 8 de marzo, nosotros lo tomamos como fecha fundacional. El 23 de mayo presentamos todos nuestros papeles ante el Ministerio de Trabajo y para octubre tuvimos la inscripción gremial en un trámite, la verdad, histórico, de rápido, que tuvo que ver también con la coyuntura. En ese momento, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, había una pelea con los grandes gremios Ujú. nacionales. El gobierno nos seguía pegando que nosotros éramos esto, lo otro, o sea, defenestrando nuestra condición de asambleísta, de la democracia sindical, y bueno, hicimos una carpeta de recorte y mandamos a Buenos Aires con una persona, eh, y bueno, eso destrabó todo porque el propio gobierno dijo que éramos lo que supuestamente en ese momento en el Ministerio de Trabajo estaban Ujú. peleando, ¿no? Así que eh, salimos junto con 13 gremios en la última etapa de la ministra Bullrich. Eh, Pasó un tiempo, digamos, ¿no? Y pasaron tantas cosas. Eh, Nilda, nuestra intención hoy, charlar un ratito con vos. Bueno, nuestra audiencia sabe, nosotras, yo en particular soy de Formosa, miro y sigo muy de cerca lo que está pasando ahí, con toda la familia que está en Formosa. Y los datos que llegan son realmente preocupantes, angustiantes cuando uno habla con la familia allá. ¿Cómo lo están viviendo ustedes como trabajadores de la educación? ¿Qué están viendo? Mira, nosotros vemos los números, escuchamos los partes diarios que se dan al mediodía, de lunes a lunes, y nosotros incluso llevábamos nuestro propio registro, por lo menos de los docentes, y para nosotros los números ya son más altos de lo que se dicen, eh, porque, viste, yo le decía que se parece mucho al SIDA o al cáncer, viste que vos escuchabas lejos, después ya eran Ujú. algunos cercanos, conocidos, después ya era tu vecino, después ya eran tus parientes. Bueno, con el COVID está pasando lo mismo. Eh, Nosotros escuchábamos todo el año pasado en la pandemia de otros lugares y acá eran muy bajos los números. Es cierto que hubo una política muy restrictiva y muy cerrada para el ingreso, lo sabrán ustedes que no habrán podido Ujú. venir.
Bueno, se hicieron un montón de presentaciones, yo creo que muchas acertadas, y creo, también te decía que el gobierno, bueno, voy a ocupar una expresión muy formoseña, se pichó, Ujú, dijo más, sí, contágiense todos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se autorizó la cuarentena domiciliaria, y también, como pueblo chico nos conocemos todos, vos de repente te cruzás con alguien y dices, pero ¿qué haces vos por acá si vos tenés que estar haciendo cuarentena? ujú, La semana pasada el gobierno dio a conocer que en un procedimiento se encontró 33 personas que andaban circulando que tenían que quedarse en sus casas. Entonces hay de todo, es una mezcla muy es rara, decir, muy... de lugares donde los aislaban, que los llevaban también No, de de sus manera... casas incluso, de sus casas, Ajá, porque viste que algunas personas pudieron probar que podían hacer la cuarentena domiciliaria, que, bueno, y el gobierno les autorizó. ujú, Tampoco yo creo que tengamos que pedir, viste, que cada uno tenga un policía frente a su casa, cada uno es responsable o debería por lo menos ser responsable de esa situación, pero bueno, eso está sucediendo. Tuvimos un momento bueno, en todo el país dijeron que se planteó esto del hisopado, que no había en cantidad suficiente, entonces había gente que dudaba. Pasó con muchos colegas que no sabían si tuvieron o no COVID porque ujú, transitaron algo, una enfermedad, que los llevó a quedar, que permanecieron aislados, tomaron todos los recaudos, pero no se pudieron hacer el test en ese momento. Bueno, eso les quedó como duda el fin de semana cuando volvió la segunda dosis de la vacuna, ¿no? O ujú. sea, se cruzan, te decía, un montón de situaciones. Lo concreto es que los casos aumentan, que hay gente que la pasa muy mal y que hay gente que está muriendo. Ujú. ¿Y dónde están Nosotros, haciendo ahora aquellos que no pueden probar, como vos decís, que puedan hacer la cuarentena en sus casas? ¿Dónde hacen y cómo hay que probar que puedes hacer la cuarentena en tu casa? y bueno, y vos tendés que decir que tenés condiciones, que viste que a lo mejor es una pareja que vive sola, o es una pareja con un niño que no pueden dejar, entonces los dejan en sus casas. Yo personalmente discuto bastante esto con los colegas porque yo soy obesa, entonces yo le digo a los compañeros, si yo tuviera síntomas, yo me voy al centro de aislamiento. La crítica del centro de aislamiento es que no hay médicos, pero no hay médicos ni en los centros de salud, o sea, esto es pre-pandemia, ¿no? Ujú, Entonces, pero en el centro de aislamiento por lo menos tenés un enfermero que te toma la temperatura, que puede avisar, que te puede medicar. A mí me pasó con una de las chicas que cuidan a mi mamá, sus padres decidieron hacer la cuarentena domiciliaria y cuando se descompusieron no consiguieron ambulancia, nadie venía a asistirlos. El papá terminó entubado y falleciendo hace poco, la mamá sigue en ese proceso y bueno, ellos lo que dicen, digo ellos desde el gobierno, es que algunos cuando llegan a los centros de salud ya es, diríamos, tarde, ujú. ¿no? Que se debería haber actuado antes, porque generalmente son cuadros de neumonía. Después mi hermana estuvo internada, ella sí logró internarse en un hospital, perdón, en un sanatorio privado, porque fue llevada por el hijo también, estaba en la casa pasándola bastante mal y por esta cuestión de que nadie se quiere ir al centro de aislamiento y cuando entró ya tenía una neumonía, y bueno, la internaron, costó también la internación, eso es otra cosa que está pasando, no hay lugar, no hay camas. Ujú. Yo creo que nadie dice que las camas están totalmente ocupadas, no sé por qué, pero sabemos, porque insisto en esto de pueblos chicos que nos conocemos todos, don fulano estuvo en la ambulancia tantas horas, le atendieron en la ambulancia y lo trajeron de vuelta a la casa. O sea, Ujú, y a lo mejor esa persona ya demandaría que se quede ahí, que tenga oxígeno a mano y todas estas cuestiones. Y a veces eso, y diríamos que el Estado nos hizo temer tanto, también hay que temerle, hay que sí. decirlo, pero, viste, es un momento muy Un poco complicado. además, esto que vos decís, la sobreactuación de varias cuestiones, ¿no? Y en el medio la incertidumbre, la confusión de mucha gente. Y uno pensaba también ayer en medio de este pico
de COVID, gente manifestándose en contra de las restricciones también, ¿no? Que ahí hubo mucho incentivo durante mucho tiempo también. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, yo te digo, yo le decía que creo que esta pandemia hizo que saque de mí mucho de mi aspecto conservador, no sé cómo decirlo, pero yo le tengo miedo al virus desde que se habló, les dije a todos los compañeros hay que cuidarse, eh, el virus no nos va a distinguir, me cargan algunos compañeros, dicen, nunca te vimos tan temerosa, pero es que yo sé cuál es mi condición física, yo tengo a mi madre mayor de 80 años conviviendo en mi casa, entonces yo, onda, que alguien llega, lo saludo, lo atiendo, pero no te invito a pasar, hace mucho que hago esto. Y bueno, cuando hubo gente que militó primero contra la vacuna, Ujú. después militaron contra las medidas de restricción, eh, y bueno, no sé cómo explicarte. Yo soy muy respetuosa de lo que reclama cada uno, porque a veces cuando yo reclamé a mí no me entendieron lo que reclamaba. Entonces, no salgo a criticar lo que reclama, pero me cuesta entender que quieran salir por ejemplo, que quieran clases. Acá en Formosa, este, creo que te decía en la comunicación previa, nosotros fuimos el único gremio que se plantó en contra de la presencialidad. Ujú. Pero ¿por qué decíamos nosotros en contra de la presencialidad? De la presencialidad en las condiciones en las que nosotros estamos. Si en las escuelas no están garantizadas, ni aún en las de capital, agua. Sí. Entonces, si vos no tenés agua para lavarte las manos, ¿de qué cuidado vamos a hablar? Porteros hace años que no tenemos, a algunas escuelas le quedan uno o dos que quedaron de la época de Ayaité. Este, generalmente son los docentes los que limpian con los alumnos el aula o alguna mamá que se ofrece. Entonces, ¿quién va a sanitizar? ¿Quién va a airear los salones? Eh, Acá hace calor como también Ujú. en Misión, y cuando hace frío todos tenemos más frío de lo que cualquier otro ciudadano a lo mejor del sur tendría. Entonces, bueno, hay que cerrar las ventanas o hay que prender los ventiladores y los splits, no están acondicionados los espacios. Eh, bueno, hablamos de todo esto y te decía, nos quedamos solos porque nos pegaban tanto del oficialismo peronista como de la oposición radical pro, que hacía clases públicas y nos llama vagos. O sea, ha sido una campaña muy dura en todo el país, ¿no? Contra los docentes, pero acá en Formosa te decía, para nosotros fue muy, muy duro y sigue siendo duro, porque parece que salimos a cosechar enemigos todos los días, porque nosotros sabemos lo que nos está pasando. Ujú. Y aún cuando el gobierno provincial tomó la decisión de que no se volvía a la presencialidad en los dos lugares donde había más alta tasa de contagio, que era Formosa Capital y la ciudad de Clorinda, se decidió que los docentes se trasladen hacia las escuelas y que desde ahí den sus clases virtuales. Un despropósito total porque las escuelas no tienen buena señal tampoco de internet, vos te juntás, en algún momento te cruzás con el otro, tenés un pequeño descuido y hemos tenido contagios, y nosotros le fuimos mostrando al gobierno cómo se daba el contagio y cómo replicaba y por qué la escuela es un lugar de mucha movilidad. Ujú. Entonces, qué sé yo, un profesor que trabaja, vos que conoces la ciudad, en el circuito 5 a lo mejor tiene clase en 3 escuelas del circuito. Entonces, ¿viste? Hablar de burbuja, ahí hay Sí. interacción, se entra, se sale, o incluso de una ciudad a otra ciudad, ¿no? Este, por ejemplo, qué sé yo, trabajás en Formosa Capital, trabajás en San Hilario, trabajás en Mansilla. Ujú. Entonces, eso se dio y lo pudimos demostrar, ¿no? Con Y ahora no hay números. presencialidad en Formosa Capital, nos decías, ¿no? No, en Formosa Capital y en la ciudad de Clorinda. Y en este momento, por el DNU, está suspendida la presencialidad en toda la provincia. Ujú. La provincia Eh, de Formosa adhirió a todos los DNU. Eso ujú. descubrimos después bueno, que ustedes en Misiones tenían presencialidad y demás, ¿no? Y muchas otras provincias también. Milda, ¿y cómo caracterizás vos la política sanitaria y lo que ha venido haciendo Gildo desde Gildo Insfrán, digamos, el gobernador, desde que
se declaró la pandemia. Mira, yo no sé si da para que yo le ponga una calificación tipo docente. Lo que nosotros, claro, digo porque, viste, desconozco por ahí todo y te decía, hay mucha noticia falsa, bueno, como a nivel país. Lo que sí lo conozco a Gildo de haber caminado todo este tiempo. Él no sabe dialogar, ¿no? Le decía recién a alguien, no conoce ni la letra D de diálogo, entonces se dificulta todo. De hecho, ayer, bueno, voy a primero a tu pregunta. Uh-huh. Yo lo que digo es que nosotros tuvimos muy pocos casos el año pasado. Fue muy duro la restricción. Yo tengo a mis hijos en Buenos Aires que no los veo hace más de un año. Ellos tampoco pudieron venir porque esa restricción de los 15 días, él le tomaba la licencia que tenían esos trabajos, los 15 días claro. de aislamiento. Nos pasó a nosotras que no pudimos ir a ver Yo tengo mi mamá, mi abuela, mis tías, todos allá. Bueno, pero fíjate, te decía esta cuidadora de mi mamá, ella me avisa que viene su hermano de Santa Cruz. Ajá. Y yo le digo, bueno, tomate los 14 días. Y me dice, no, pero mi hermano vino con hisopado y le dio negativo y va a hacer la cuarentena en mi casa. Y bueno, disfruta con tu hermano los 14 días, no vengas nomás, tranquila. Y ella evidentemente se molestó porque le dije que no venga. Y el día 14, cuando ya se estaba volviendo el hermano, le dio positivo. Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo observé fue en Semana Santa. En Semana Santa, en esto que se pichó el gobierno, te decía, entró todo el mundo y le decía, bueno, vaya y haga la cuarentena en su casa. Pero yo vi gente conocida que en esa cuarentena vino a quedarse en la casa de los familiares, pero venían todos los familiares a visitarle. Uh-huh. Y después toda esa familia estuvo enferma. Entonces, ¿qué te puedo decir? Como los hechos demostraron que el año pasado tuvimos muy pocos casos. Este año es impresionante. Y encima... también la cantidad de muertos, ¿no? Es muy impresionante. Es que yo te decía, los muertos, ¿por qué creo además? Porque te digo, muchos de los que yo conozco se fueron tarde al médico. Uh-huh. Y ahí dependió de su sistema inmunológico, ¿no? De cuánto pudo aguantar. Hoy sí creo que ellos ya no quieren llevar a nadie internado. Uh-huh. A lo sumo te llevan al centro de aislamiento porque también han de estar preocupados porque creo que ya se les fue de las manos los contagios. Así que por eso te decía, no estoy en condiciones como para poner un número, pero yo diría que le resultó el año pasado y este año no funciona. Uh-huh. Aparte tiene otros matices, otras características. Y creo que tuvo muchos errores en el sentido de las libertades. Pero lo que pasa es que para ellos esa palabra no tiene importancia. Y sobre eso militó el sector de la oposición, que para mí está interesado más en las elecciones, porque por lo menos nosotros como gremio, si bien no somos como un partido que tiene semejante estructura, nosotros planteamos la situación y la propuesta de solución. Inmediatamente, nosotros por ejemplo estamos teniendo problemas ahora con las licencias post-COVID, que no están en el régimen de licencia, que son distintas y que encima, según el estado físico del compañero, le deja secuelas, ¿no? Sí. Entonces tenemos una compañera que fue internada en Laguna Blanca, ella es de Belgrano, estuvo con respirador, está bastante delicada todavía ahora, y la doctora cuando le da el alta le dice, usted va a tener por lo menos 90 días de recuperación, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que hacer vida sana, que esto, que lo otro, y usted olvídese de trabajar. Le hace una historia clínica por 30 días, digo porque esto se va a repetir a nivel nacional, uh-huh. Lo venimos hablando con otros compañeros de otros gremios. Ella se vuelve a su pueblo, nos manda todo vía internet, la historia clínica, el formulario, y la auditoría médica le pide datos y estudios que quedan en el hospital. Entonces, y le da 3 días.
cuando a ella le sugieren inicialmente 30 días. Entonces la compañera se desespera porque ella encima se contagió yendo a las casas de los padres, porque trabaja en una colonia. Ujú. Entonces vos tenés que intervenir para que el Estado se escuche a sí mismo, porque el hospital es un hospital público y hace un papel y se lo manda a una oficina que controla la salud médica de los trabajadores. Y bueno, entonces nosotros hacemos presentaciones y planteamos esto, lo otro. Nosotros de la oposición lo que vemos es que es así como una denuncia, tipo, viste, el chajá pega el grito y ya se va a buscar otro lado y grita en el otro lado, y esta provincia tenés para gritar, te va a quedar sin garganta, porque son años, no es de ahora. La pandemia lo que hace es desnuda en la mayor crudeza todo lo que venimos arrastrando en estos años, ¿no? Y desnuda también el rol de la oposición, ¿no? Una oposición. Creo que eh, sí, pero sí, Ujú. creo que sí, porque por eso también tantos años. Yo no creo que sea tan bueno Gildo para que haya durado tantos años, sino que la oposición también es bastante mala, ¿no? Totalmente. Nilda, te queremos agradecer mucho este tiempo aquí en la radio de la universidad. Bueno, queríamos mirar un poco en contexto también esa provincia que venimos mirándola a través de nuestros familiares y con la preocupación que tienen y que tenemos, ¿no? Por los números que aparecieron cuando mi mamá me decía a mitad de la semana pasada que había más de 400 casos y que hoy estamos viendo que hay días de 900 casos, Sí, sí. 15, 20 muertos por día, realmente la verdad que impresiona, de la nada casi a estos datos, ¿no? Y encima te decía ir a naturalizar. Mm. A mí me asusta mucho eso, cuando las personas empezamos a naturalizar. ¿Viste que murió fulano? ¿Viste que murió Ujú. sultano? Hasta se armó en el grupo, en el Facebook, perdón, una página que plantea necrológicas formoseñas, algo así se llama. Yo, pero están locos, yo no voy a entrar ahí ni a palo. Ujú. Este, y por eso te decía que ya todos conocemos familias que han perdido a miembros de ellas, algunos más de 2 o 3, y en los pueblos más chiquitos se nota mucho más, ¿no? En Y en muy poco Belgrano, por tiempo ejemplo. además, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, en Belgrano me decía una compañera, falleció el dueño de uno de los supermercados más grandes. La señora se está recuperando del COVID, el hijo ya salió del COVID, pero el supermercado sigue cerrado. Entonces, ya me planteaba desde la preocupación por la cantidad de gente que quedó sin trabajo. Ujú. Entonces, la pandemia creo que más allá de los casos va a traer mucha cola. Nosotros estamos muy preocupados por la cuestión de la vida, del contagio, pero la cuestión salarial también se está poniendo muy dura acá en Formosa. Nuestro sueldo es muy bajo, la inflación se comió todo lo que el gobierno pudo haber proyectado como aumento, que ya era poco. Así que yo creo que nosotros ahora vamos a entrar en otra discusión, que va a ser la cuestión salarial. Ujú. Nilda, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, siempre yo la sigo por el Facebook. Me encanta el trabajo de ustedes, y nosotras por lo menos hay un grupo acá de mujeres muy orgullosas de ustedes, y le contamos que son formoseñas, y mirá lo que están haciendo en Misiones. Así que Abrazo enorme, muchas gracias. un Hasta luego. abrazo, y contá con nosotras, cualquier cosa que por ahí sirva para ayudar, digo, más que nada para tu familia. Sé lo que sentís desde la distancia, Ujú. me pasa con mis hijos, así que contá conmigo, aunque sea para Bueno, pedir ambulancia. Dale, muchas gracias. Abrazo enorme. dale, abrazo. Habl- Hablábamos con Nilda Patiño, secretaria general del Sindicato de Autoconvocados, del Gremio de Autoconvocados Docentes de Formosa, contándonos un panorama. Formosa nos empezó a impresionar eh, muchísimo con la cantidad de casos, ya veníamos contando también las dificultades y las preocupaciones a partir de esas restricciones muy duras del año pasado, pero que también decíamos, ¿no? Conocemos el sistema sanitario formoseño, así como conocemos el sistema sanitario de toda nuestra región NEA, y sabíamos también de las consecuencias de una apertura irrestricta, total,
de las actividades, sobre todo teniendo en cuenta también la frontera y demás. Pero bueno, hubo una militancia muy fuerte eh, para que se abriera y con mucha irresponsabilidad también, ¿no? De quienes empezaron a plantear y siguen haciéndolo. Así que bueno, ahí queríamos charlar desde Formosa para hablar de este tema. 9:35 minutos.